¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? ¿Ha pensado usted alguna vez en la razón por la cual Cristo tuvo que morir? ¿Por qué será que un Dios todopoderoso no nos salvó de otra manera? El texto que vamos a estudiar en esta ocasión, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 al 21, nos dará lugar para contestar la pregunta: ¿por qué tuvo que morir Cristo? Espero que abra su Biblia en 1 Pedro capítulo 1 y vamos a leer los versículos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Según este texto, nosotros fuimos rescatados del pecado por la sangre preciosa de Cristo. Nos enseña que Cristo fue como cordero sin mancha y sin contaminación, y así fue un sacrificio aceptable a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que Dios tuvo que permitir la muerte de su Hijo unigénito? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Tuvo que hacerlo sencillamente por el problema grave del pecado. Vamos a tratar de ver esto desde el punto de vista de Dios. En el estudio anterior, vimos que Dios es justo y santo. Aprendimos que Él no puede tener comunión con las tinieblas. En Él no hay ningunas tinieblas. Es decir, que Él no puede tener comunión con nosotros si nosotros mantenemos nuestros pecados. Y no lo puede hacer debido a su justicia y santidad perfectas. Porque Dios es justo y santo, Él no puede tolerar la rebeldía. Leamos en Romanos 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos pues que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es completamente justo y santo. Aunque Dios es amor y quiere tener comunión con nosotros, aunque Él quiere salvarnos, no lo puede hacer mientras nosotros permanezcamos en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La Biblia también dice en Isaías 59 y el versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es el gran problema para el hombre, pero también es problema para Dios. Problema porque el pecado nos separa de Dios. Nosotros no podemos llegar a su altura, y Él no puede tener comunión con nosotros por la gravedad del pecado. El problema de Dios realmente es muy difícil de resolver. Es cómo eliminar el pecado y restaurar la comunión con los hombres. Y realmente había solamente una solución al problema: la cruz del Calvario, la muerte de su propio Hijo.
Con la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, Dios manifestó a todo el mundo su justicia y al mismo tiempo su amor. Como ya hemos estudiado, Dios es justo y santo. Él no tolera la rebeldía. Aunque Él quisiera tener comunión con nosotros, no la tiene por el problema del pecado. La cruz del Calvario, la muerte del Hijo de Dios, fue la manera más clara de manifestar su actitud con respecto al pecado. En la cruz del Calvario nosotros vemos lo que Dios piensa del pecado y de lo que Dios hará al pecador, lo castigará. El problema del pecado es tan grande que Dios tuvo que dar y abandonar a su propio Hijo. Recuerde usted que entre las últimas palabras de Jesús cuando estaba en la cruz eran estas. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué agonía! Y no era solamente agonía física, sino también moral y espiritual. Era la agonía del conocimiento de que Dios le había abandonado, porque Él cargaba los pecados míos y los suyos. La cruz del Calvario nos muestra la seriedad del pecado y la justicia de Dios. Por su justicia, Él tuvo que dar a su propio Hijo unigénito. Vemos pues que en la cruz su justicia está satisfecha. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario derramar la sangre de su propio Hijo? La Biblia dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón. Por la seriedad del pecado y para satisfacer la justicia de Dios, fue necesario que se derramara la sangre de uno que no había pecado. Todos los hombres tenemos pecados, por tanto, fue necesario que enviara a su propio Hijo. En Hebreos 4:15 el texto dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso dice Pablo, al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5 y el versículo 21. Jesucristo jamás pecó, por eso siempre tuvo comunión con Dios, pero cuando Él fue hecho pecado por nosotros en la cruz del Calvario, perdió por primera vez esta hermosa comunión con su Padre Celestial. Y esta pérdida de comunión para Él fue lo más difícil de soportar, más difícil que toda la agonía física de la cruz. Y fue así que Dios llegó a ser el justo y al mismo tiempo el que justifica. Justo en su castigo del pecado y al mismo tiempo uno que puede declarar inocente y perdonar al pecador. En Romanos 3, 21 al 26, escuche con cuidado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oh, Dios es justo y ha manifestado su justicia al derramar sobre su propio Hijo su ira por los pecados del mundo,
Y Cristo, sufriendo el infierno mismo ahí en la cruz del Calvario, manifestó la justicia de Dios. Pero luego por este mismo medio, pagando por todos nosotros la deuda del pecado, sufriendo, llevando la carga de nuestros pecados en su cuerpo y su alma, hizo posible Cristo Jesús que el Padre también fuera el que justifica, el que perdona, el que nos declara inocentes a pesar de nuestros pecados y que nos ofrece la salvación aunque merecemos la condenación. Por esto fue necesario que Cristo muriera, para que Dios fuera justo en su castigo del pecado, sin tener que castigar al pecador. Y el perfecto y eterno Hijo de Dios sufrió por todos nosotros, agonizando en el Calvario por nosotros, sufriendo lo que nosotros merecíamos, para que Dios nos justificara, nos perdonara, nos redimiera mediante su sangre, que nos limpia de todo pecado. En realidad no había otra manera de demostrar la justicia y el amor de nuestro Padre Celestial. Oh, gracias a Dios, gloria a Dios, por haber hecho posible la salvación del alma para toda persona. Por eso nosotros tenemos que ser cristianos. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Tenemos que ser cristianos, porque solamente así Dios nos puede perdonar sin participar en nuestros pecados. No seremos salvos por nuestra bondad, por nuestra justicia. Tenemos que ser salvos por la obra de Cristo en el Calvario, por confiar en lo que Él ha hecho, por arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios y ser perdonados al ser sumergidos en el agua, participando en la crucifixión, siendo crucificados con Cristo. En el agua del bautismo morimos al pecado, somos sepultados y resucitamos para vida nueva. Oh, si Cristo tenía que morir, no había otra manera. Tuvo que morir por nosotros para que Dios nos salvara.